Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldo y este es el canal de Algo Más que Rock and Roll. Se reeditó por estos días, te habrás enterado, y si no te cuento, el disco de Por Su Gieco, esta cooperativa de mediados de los 70 que reunió a Raúl Porchetto con Charlie y Nito, o sea, Sui Generis, con León Gieco y María Rosa Llorio. Esta cooperativa hizo un disco e hizo una pequeña gira que quedó en el recuerdo, una cosa muy hippie de mediados de los 70, con un resultado artístico muy bueno, con temas que perduraron, y con un disco que ahora se está reeditando en vinilo. Hay un video en YouTube que lo puedes buscar, donde es un video muy conmovedor, donde están los protagonistas, está Charlie, Nito, están todos los protagonistas de este disco junto con el ingeniero Gustavo Gauri, charlando, recordando y dando algunos detalles, algunas perlitas sobre este trabajo. Este es uno de los tantos discos que pudo reeditarse gracias a la recuperación del catálogo de Music Hall que se hizo a través de el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, presidido en aquel momento por el año 2016 por Diego Boris, y supongo que ahora también, aunque no puedo asegurarlo. Ese catálogo de Music Hall, la compañía discográfica argentina Sicamericana, que había entrado en quiebra y cuyo catálogo había quedado como que no se podía editar, había quedado cautivo de la causa judicial de la quiebra. Así que increíblemente toda esa cantidad de música, toda esa cantidad de discos no podía volver a editarse. El INAMU, a través de sus abogados, hizo una acción conjunta por todo el catálogo. En vez de encararlo individualmente por cada disco, por cada artista, hizo una causa conjunta y se logró que todo ese catálogo quedara liberado, no solamente en cuestiones de derechos editoriales, sino que se tuviera acceso al material, como en este caso a las cintas que en el video este que te digo se pueden ver. Así que se recuperó eso y se está reeditando, e incluye en este caso la versión del Fantasma de Canterville, que había sido censurada salvo unas primerísimas copias, y ahora está. Así que bueno, lo que vino a traerme este hecho, esta bienvenida reedición, es acordarme de discos que merecieran una reedición y que merecieran ser recordados. Por eso este video quizás se llame Grandes Discos del Rock Argentino un poco olvidados o no muy recordados, lo cual, como siempre digo, está sujeto a la consideración de cada uno. Yo no digo las cosas como pretendiendo que sean definitivas, verdaderas. Esto no es un video educativo ni un video con data precisa. Esto es simplemente una charla completamente informal, a modo de usuario, a modo de un seguidor de artistas de la música, del formato vinilo, de los formatos físicos y de toda la música en general. Y entonces esto es un comentario que puede tener disidencias y que está bien que las tenga, y que puede tener errores, y de hecho seguramente los van a tener, porque ya te voy a contar que voy a empezar directamente con un error. Pero bien, estos grandes discos de rock argentino un poco olvidados, quizás para algunos no sean grandes discos, para otros quizás no sean no muy recordados. De hecho, para mí mismo no son olvidados, porque yo mismo los estoy recordando y los tengo muy presentes. Vamos a empezar por un disco. Y ya que yo arranqué hablándote de El Fantasma de Canterville, vamos a empezar. Te voy a hablar en este video de unos discos del catálogo de Music Hall, del catálogo de Sazam, que es la subsidiaria de Music Hall, que a finales de los 70 y principios de los 80 editó gran parte de lo mejor del catálogo de rock nacional, como por ejemplo este Metegol de Raúl Porchetto, esta maravilla, este hermoso disco de Raúl Porchetto, donde tenemos en esta tapa a los integrantes de la banda muy contentos, divirtiéndose, y aquí los tenemos un poquito más serios. Una doble tapa para esta maravilla, para este hermoso disco de Raúl Porchetto. Y te decía que empezaba por un error, porque este disco
del cual yo clamo por una reedición. Este disco aparentemente fue reeditado, aparentemente no, fue reeditado porque incluso en Mercado Libre he visto que se ofrece nuevo este disco, o sea que todavía algunas tiendas lo tienen. Después averigüé un poquito más y pude enterarme, aunque no corroborar por muchas fuentes, que el disco se reeditó en 2017, o sea, apenas un año después de que se recuperara el catálogo de Music Hall, como lo que te decía recién, a través del INAMU. Pero bueno, esa reedición aparentemente, no sé si no está agotada porque hay alguna tienda que lo tiene, pero creo que este disco merecería reimpresiones, merecería estar más actualizado y merecería que más gente lo escuche, porque quizás esté equivocado, pero no es un disco que esté tan presente en el ideario de los cultores del rock argentino de todos los tiempos. Y este es un disco que ha sido importantísimo en el año de su lanzamiento, en 1980, y que, como ves en la tapa, reúne a una banda de ensueño que es nada menos que Pablo Guyot, Willy Turri y Alfredo Tot, antes de que ellos pasaran a integrar la banda de Charly García y antes de que pasaran a hacer su propia banda Hit. ¿De acuerdo? Así que aquí los tenemos haciendo un excelente tema. Este disco trae, aquí tenemos el sobreinterno, los chicos jugando al metegol. Viven escalando la gran cima, pateando el amor de los demás. Decía, sos la pelotita de este juego, el metegol. Como que los jóvenes de esta era eran la pelotita del metegol, que iban de un lado al otro. ¿Sí? Con todas las letras, con esta banda de ensueño, con la producción de Oscar López, como todos o casi todos los discos, según tengo entendido, del catálogo de Shazam, la producción de Oscar López. Ahí te muestro de paso el entrañable sello, no me canso de mostrarlo porque es hermoso y este disco lo trae, el sellito de Shazam, con este superhéroe volador. Y este hermoso disco, ya te digo, con esta banda que después se convertiría en Guyot y Turritot, pero antes de que grabaran con Charly García y antes de que, por ejemplo, el baterista Willy Turri tuviera ese toque minimalista, ese golpe de tambor seco, ese uso de recursos mínimos y precisos, ese sonido que caracterizó a los trabajos que hicieron con Charly y que caracterizó también a Hit. Acá los tenemos, tanto a Iturri como a toda la banda, ejecutando rock and roll, ejecutando soul funk e incluso jazz rock. Raúl Porchetto, que con este disco ganó todas las encuestas de ese año, lo cual, bueno, no garantiza nada, pero el disco realmente fantástico, ganó todas las encuestas de ese año. Después sacó el disco Televisión, tengo entendido, después sacó el disco Reina Madre, que incluye el tema Reina Madre, alusivo a los soldados de la guerra de Malvinas. Y después Porchetto entró a sacar un par de hits más, como Noche y Día, Bailando en la Vereda. Un material, para mi gusto, un poquito más irregular, que quizás no ayudó a que Porchetto hoy sea tan... No sé por qué Porchetto no está tan presente en el ideario, cada vez que se habla de rock nacional, de rock argentino. Porchetto es un genio, es un grande. Estos discos lo comprueban, los anteriores, y los que siguieron. Lo que pasa es que, bueno, quizás le faltó una cierta continuidad y quizás presentar algún trabajo más meritorio a mediados o finales de los 80, permanecer más en los 90, donde quizás no estuvo tan presente, en fin. Quizás sea yo el que no pude seguir, el que no siguió su carrera, pero creo que Raúl Porchetto merece mucha más atención de la que tuvo. De la que tiene, no de la que tuvo, de la que tiene actualmente, aunque está en actividad, está tocando y si ves que Porchetto está tocando cerca de tu casa, no te lo pierdas. Y si no, tomate un bondi y anda a verlo. Raúl Porchetto Metegol. Pastoral de Michel y Erauskin. Este es un disco tardío de Pastoral. Después, años después, no muchos años después, pero 3 o 4 años después de que sacaran sus éxitos, que sacaran Humanos, que sacaran En el Hospicio, que incluso saliera el simple mensaje mágico que se hizo muy famoso por un comercial de televisión. Aquí tenemos un regreso
con una excelente forma, un hermoso regreso de este disco, hermosamente producido y hermosamente presentado, que en este caso equiparaba un poquito las composiciones. Acá teníamos composiciones no solamente de Alejandro de Michel, como era más habitual que compusiera gran parte del material de Pastoral, sino que varias composiciones de Miguel Ángel Erauzkin, que por ese tiempo también editara un disco solista que se llama Hacia la Libertad, que es muy meritorio, un muy buen disco, que incluso el tema Hacia la Libertad, si no me equivoco, que tiene charango y tiene una hermosa melodía, aún hoy lo recuerdo y es un hermoso tema. Y el disco en general es muy meritorio, como este tema también, que sin embargo no entregó tantos clásicos, aunque el tema Aquí Luis sí lo es, Mujer Silencio, Mecenas de la Farándula, Capitán Sueños es un tema de Erauzkin. En fin, es un gran disco, es un muy buen disco que merecería una reedición. Sin embargo, sí fue reeditado. Este disco se consigue en CD. Se consigue en CD, reeditado por el sello Fonocal. El sello Fonocal ha rescatado mucho material de esta época. Está muy atento al material de esta época porque, bueno, por ahí ya te he mostrado, no lo tengo ahora a mano, pero el disco de Horizonte, esa famosa banda que mezclaba el rock progresivo con el folclore argentino, Fonocal lo reeditó, y Fonocal también reeditó este disco que muestra a Pastoral en un muy buen momento con un muy buen sonido. Antes de que Alejandro de Michele se juntara con Gustavo Montesano y editaran el disco de Merlín, un excelente disco que combinaba el folk y la melodía de Pastoral con la New Wave, con el rock sinfónico de Crucis, y que fue denostado, que fue destruido por la crítica, a pesar de ser un discazo, que no tengo para mostrarte, pero que sí también fue reeditado. Así que bueno, todo este material se consigue, aunque no en vinilo. Esperemos que alguna vez aparezca. Vamos con uno más, vamos con Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, con este disco, con este discazo. Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, así como te decía de Raúl Porchetto. Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, a finales de los 70, principios de los 80, cuando se separa Sui Generis, cuando Charlie estaba con la máquina de hacer pájaros, Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, con esa música folk, con esa música de canción, con ese combo un tanto hippie, como te decía, como lo era por su hijeco, con las voces de María Rosa Llorio, con esta formación espectacular. Acá está Rodolfo Gorosito, el guitarrista Rodolfo Gorosito. No sé si el guitarrista más virtuoso del rock argentino, pero de excelente gusto, muy rockero. Acá tenés a dos integrantes de Los Gatos. Tenés a Alfredo Tot, que recién lo veíamos en Metegol, esto es antes de Metegol. Tenés a Alfredo Tot y tenés al tecladista Ciro Fogliata. Y tenés al Mono Fontana, al histórico tecladista que siguió tanto a Luis Alberto Spinetta, pero acá lo tenés tocando la batería. Así que una banda de ensueños y un grupo que tocaba por todos lados y era realmente una super banda. Este es el tercer disco, el primero fue editado por Microfón y tiene una reedición porque Microfón pasó a ser del catálogo de Sony Music, así que Sony Music reeditó el primer disco de Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre. Está el segundo, que es el que tiene esa tapa recortada, es el de la tapa blanca, y está este que es el tercero, que se llama Saltada sobre las Nubes, que trae Saltada sobre las Nubes, y qué te dicen tus hijos, que es un muy buen tema. Iba acabándose el vino, que se convirtió en un clásico de las presentaciones en vivo, y en general un muy buen disco. Aquí las tenemos, jovencísimos y muy lindos todos, haciendo estas canciones inolvidables. Este disco se consigue en CD aún hoy, siempre con el sellito, con el hermoso sello de Shazam. Se consigue en CD, aunque no en vinilo, y yo creo que es un disco que merecería una reedición en vinilo. Con esto he querido mostrarte algunos discos que fueron reeditados, que quizás no sean tan recordados. Vos decime qué te pareció, decime qué crees que pasa con estos discos, por qué quizás no están tan presentes y si merecerían realmente ser más escuchados, estar más presentes en el oído de quienes escuchamos rock argentino.
Tengo más para mostrarte, pero creo que por hoy estamos bien, creo que ha sido suficiente, creo que hemos visto discos y tenemos ahora la posibilidad de ir a cualquier plataforma o ir a donde lo tengamos. Capaz que tenemos el disco, capaz que tenemos el cassette, capaz que lo tenemos, y si no los tenemos, lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Spotify. Tenemos la posibilidad hoy, como no era antes, de escuchar la música. Así que ahora mismo podés recordar o escuchar por primera vez estos discos que teníamos por ahí olvidados en la memoria o en algún viejo baúl. Bueno, muchas gracias. Gracias por quedarte viendo este video. Nos vemos en el próximo.